Primero lo primero. El Ministerio de Salud informó el día de ayer que en marzo, el Ministerio de Salud informó ayer en marzo o el día de ayer, que en el mes de marzo fueron detectados los primeros 5 casos del virus Oropuche en Venezuela. La enfermedad por este germen es una infección febril y el vector más conocido que lo transmite es el jejen. Tras la detección de los casos, el ministerio señaló que se tomaron medidas para atender a los pacientes y evitar la propagación del virus. Aseguró que el país cuenta con recursos médicos y tecnológicos para diagnosticar y tratar la enfermedad, pero precisamente para saber un poco más acerca de cómo cuidarnos, de qué hacer, cómo reconocer los síntomas, hoy hemos querido contactar al doctor Julio Castro, médico con posgrados en medicina interna e infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Castro, Julio, bienvenido a Agenda Éxitos. Te saludamos Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor. Gracias, Unai. Gracias, Dani. Un placer estar con ustedes. Bueno, y nosotros muy interesados en ahondar en este tema que, por supuesto, prende las alarmas, doctor. A ver, ¿desde cuándo se tiene conocimiento de que este virus había entrado a nuestro país? Fíjate, la poca información que tenemos del comunicado de ayer del ministerio, no dan fecha. Dice que en el mes de marzo han detectado, entiendo, 5 pacientes que están positivos para el virus. Eso es una prueba molecular, es una prueba de PCR. No existen pruebas rápidas para el diagnóstico de Oropuche, pero no sabemos ubicación, edades, la secuencia de los pacientes. Pues solamente sabemos que se ha detectado casos de Oropuche en Venezuela hasta ahora. ¿Y cuáles son los síntomas exactamente, doctor, para estar pendientes? Yo tengo una enfermedad que se parece mucho al dengue. En Venezuela somos expertos en dengue, aunque no seamos médicos, y quizás es la forma más rápida de decirlo. Una enfermedad febril, produce dolor muscular, malestar, fiebre importante, dolor de cabeza. Quizás la característica que yo resaltaría diferencial con el dengue es que el dolor de cabeza es particularmente más fuerte más complicada que la del dengue, porque hay un potencial de producción de encefalitis, que significa inflamación del cerebro, producto de la misma inflamación del propio virus de Oropuche. O sea, es decir, la probabilidad de tener encefalitis con Oropuche es mucho más alta que con dengue, que también lo puede producir. Claro. Entonces, esa es una característica, pero clínicamente no hay forma de diferenciarlo. Ni los médicos podemos saberlo por la evolución clínica del paciente, sino tenemos que hacer pruebas especiales para detectar si esto es dengue, es Oropuche o puede ser alguna otra enfermedad viral no caracterizada o inclusive eventualmente Zika o chikungunya. Claro. ¿Puede llegar a ser mortal esta enfermedad de Oropuche? No parece, Okay. o sea, no es lo frecuente. En los casos que reconoce la Organización Mundial de la Salud del año 2024, que fueron casi 11.000 casos en toda América, solamente los brasileños reportaron un fallecimiento. O sea que pareciera que la tasa de complicaciones es bastante baja. ¿Y las personas o los casos de gente que esté más expuesta a contraer este virus, doctor, o es exactamente igual para niños, adultos, gente de la tercera edad o mujeres, hombres, en fin, todo el mundo igual, las Fíjate, mismas? no es igual, no es Ajá. igual. Estos virus tienen como una predisposición. Pasa con Oropuche, que tenemos muy poca información de los otros países. Yo estuve revisando la información de la Organización Panamericana de la Salud, y por ejemplo en Cuba, que es donde la tasa es mayor, la tasa es el número de casos sobre el número de población, porque ha habido más casos en Brasil, pero Brasil tiene 300 millones de habitantes y Cuba claramente no tiene 300 millones de habitantes. Sí. Entonces, por ejemplo, el perfil epidemiológico en Cuba son personas de 25 a 45 años, 60% hombres. Mientras que en Brasil han sido más jóvenes y predominantemente mujeres. Entonces, no sabemos qué explica esta diferencia. En la mayoría de los países, los casos han sido zonas no urbanas. No todos, pero la mayoría han sido zonas no urbanas porque el vector, el jejen, que se llama culicoide, es un jejen más de predominancia rural que de predominancia urbana, como es el Aedes, por ejemplo. El Aedes no es un transmisor eficiente en Oropuche. Se han descrito en algunos muy pocos casos de Aedes que tengan virus en su organismo, pero es mucho más frecuente que sea el jejen, que se llama culicoides, o el culex, que es ese mosquito que nos molesta en la noche, que ese es un culex, que es menos eficiente que el jejen. Pero el jejen es más frecuente encontrarlo en zonas
húmedas, Sí. pantanales, cerca de aguas estancadas. Los criaderos habitualmente están en zonas donde hay residuos biológicos, que quizás no es el entorno que uno esperaría para Aedes. Sí, El Aedes, sí. por dengue, repito, es más común en el entorno urbano común, pues. Y con aguas limpias, por lo entiendo también, ¿no? En el caso. Sí, Habitualmente porque sí. uno asocia, no sé por qué, a lo mejor estoy equivocado, el jején como con las cercanías de ríos o en la playa, etcétera, y siempre como que por lo menos son muy fastidiosos en horas de la tarde o de la Uy, mañana, sí. temprano, o sea, al amanecer o al atardecer. Efectivamente, el patrón de alimentación del jején, que es cuando pica, en el caso particular del jején es más de mañana y tarde, Sí. mañana, tarde, noche. En el caso del culex es más nocturno, pero bueno, eso es el momento donde uno te has puesto la picadura. Las picaduras del jején son mucho más dolorosas que la Aedes. También la gente cuando lo pica la Aedes no se da cuenta, en cambio cuando te pica el jején sí te das cuenta Claro. porque en el caso de la Aedes te inyecta el vector te inyecta. En el caso del jején se produce como una herida, es como si te cortara, y por Claro. eso Sí. hace que sea un poquito más doloroso. Claro, que uno dice a veces, oye, este mosquito no me picó, sino que me mordió. Sí. Porque la sensación es esa, que te mordió Sí. un insecto, ¿no? Es cierto. Es otra cosa. Ahora, ¿qué hacer? Digamos, ¿alguien tiene estos síntomas? ¿Qué es lo que debería hacer? O en qué momento se requiere ir al médico, si es que se requiere atención médica? Fíjate, en este momento todavía hay un número aumentado de casos de dengue en el país. Pareciera que la curva, a pesar de que no tenemos información epidemiológica, digamos, lo que vemos en todos los días, pareciera que el número de casos de dengue está disminuyendo en el país. Pero eso crea una dificultad diagnóstica. Mi recomendación es que cualquier persona que tenga un cuadro febril que dure más de 48 horas, con mucho malestar, se haga una prueba de dengue. Sí. Ok. Tendría indicación de buscar algo más profundo, buscar oropuche eventualmente o algunos otros arbovirus, si la prueba de dengue sale negativo. Me estoy Claro. refiriendo a una prueba molecular que se llama NS1. Si la prueba de dengue con un cuadro que parece dengue sale negativo, quizás ese es un paciente que debería hacerse una pesquisa para verificar que no hay oropuche, sobre todo en entornos donde no se han detectado todavía. Como repito, no sabemos los 5 casos de dónde son, pero en el caso de que unos médicos, sobre todo esto es información para los médicos, vean un caso que le parece que hay algo raro, que la prueba le dio negativa, mira, a lo mejor hay que notificar al Ministerio de Salud. Exacto. Para que ese paciente sea pesquisado, porque tiene importancia al principio detectar dónde hay circulación de oropuche. Una vez que hay circulación, bueno, ya después el manejo es más o menos el mismo que el dengue, tratar la deshidratación, tratar la fiebre, etcétera, etcétera, pero como dije, el potencial de complicaciones es bastante bajo. Ujú. Ujú. Y pareciera, por los datos que tenemos del año pasado del resto de América, no pareciera ser de una magnitud preocupante como es el caso de dengue. El año pasado hubo 12 millones de casos de dengue en América y hubo 10.000 casos de oropuche, o sea, estamos hablando de dimensiones de número de casos diferentes. Entonces, tenemos que estar pendientes, pues hay que tenerlo como en el radar. No creo que esto se vaya a convertir en una pandemia ni de casualidad, ni como dengue, ni como COVID, no estamos en ese nivel. Obviamente la biología siempre no es predecible completamente, pero los datos que hay previos nos hacen pensar que esto es de una magnitud bastante menor que la que hemos visto anteriormente por otros virus. Afortunadamente. Doctor, finalmente, en caso de que se confirme que se tiene el virus de Oropuche, ¿cómo se trata? ¿Qué hay que tener en consideración? No hay tratamiento, al igual que el dengue, el tratamiento Ujú. es el tratamiento sintomático, ¿ok? Ok. Vigilar las complicaciones, que la persona no se deshidrate, sobre todo si es niño o anciano, que se maneje la fiebre de una forma adecuada y está vigilante de posibles alteraciones que se salgan de un cuadro viral normal. Por ejemplo, los brasileños detectaron un número importante de casos de Guillain-Barré post-oropuche, Ok. como puede pasar con dengue también. Claro. ¿Ok? Pero Aprovecho, bueno, nos quedan 20 segundos, pero dos puntualizaciones. ¿Hay que aislar al paciente o puede convivir con el resto de su grupo familiar sin fíjate, problema? Y si se debe tomar acetaminofén o ibuprofeno, Correcto. que también es otra duda que siempre uno tiene frente a cuadros de malestar, etcétera. Bueno, Y ¿cuál el de las dos dolor de opciones? cabeza, sobre todo. Exacto. Ujú. no hay manifestaciones hemorrágicas, por lo cual cualquier antipirético funcionaría bien. Ok. Y lo ideal es que sí se aísle al paciente, porque mientras el paciente tiene fiebre, tiene virus en la sangre y hay potencialidad de transmisión por vector a las personas que están cerca de él. Entonces, la persona que tenga fiebre, pues póngale un mosquitero mientras dura la fiebre.
Muy bien. Ok, perfecto. Doctor, muchísimas gracias, Gracias, por Julio. siempre atender nuestra invitación al programa, sobre todo cuando hay temas de gran importancia como este. Era el doctor Julio Castro, médico con posgrados en medicina interna e infectología, miembro de la Red de Médicos por la Salud y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCB. Son las 3:20.